podríamos decir un hombre trans, ¿no? Por así, o sea, por traducirlo a nuestros términos, tenías que hacer lo que hacía un hombre, tenías que vestirte como se vestía un hombre. Sí, lo que se esperaba de esa categoría, claro, ¿no? No podía ser, o sea, era una categoría que podríamos incluso decir no binaria, pero no era totalmente libre. Existía dentro de unas convenciones sociales, unas expectativas y unos roles sociales. ¿Hasta qué punto crees que estamos siendo los creadores de contenido responsables de esa visión infantil de blanco-negro y de esa radicalización? ¿Tú tienes la sensación de que últimamente se está utilizando la psicología como una manera de oprimir y de legitimizar y de negar determinado tipo de realidades? Vimos cosas como que, por ejemplo, en el DSM-3, ¿vale? Que te estoy hablando como de los años 70 o 60, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, y en el DSM-4 ya no lo era, y los datos científicos que quitaron la homosexualidad como enfermedad mental fueron 0. Bueno, bienvenidos a una nueva conversación aquí en Psicología Cruda. Si no eres de las personas que nos sigues, que tremendo error, deberías estar siguiéndonos. Bueno, pues ya sabéis que aquí lo que hacemos no es tanto una entrevista, sino que la idea es un diálogo en el que traigo a profesionales de distintas disciplinas para intentar ver la psicología más allá de la enfermedad o más allá de lo que ocurre en una consulta, e intentar entender desde un enfoque psicológico el trabajo y el punto de vista del autor. Entonces, bueno, ya he ubicado esto para que luego no me lleven las collejas que me dicen que hablo mucho y pregunto poco. Pues presento a Miquel, o puto Miquel, Encantado. que es su nombre en redes. Muchas gracias por estar aquí, tío. Nada, muchas gracias. Y bueno, no sé si prefieres presentarte tú o te presento yo o... Bueno, me presento yo, sí, así te quito esa fama de que hablas demasiado, ¿no? Me parece... Nada, yo soy arqueólogo, he hecho mi tesis doctoral, soy doctor en arqueología, y ahora me dedico sobre todo a la divulgación en redes de temas de historia, arqueología y un poco... Sobre todo me gusta analizar cómo construimos ciertos discursos y cómo ciertos discursos que están presentes a día de hoy, de cómo vemos la historia, cómo vemos nuestro pasado, nuestra identidad, pues en realidad tiene un recorrido histórico en el que podemos ver que no siempre ha sido así las cosas, ¿no? Que la sociedad se puede organizar de mil maneras, etc. Y un poco relacionar traer el pasado al presente y entender esa interrelación y ese diálogo que solemos tener entre lo que fue antes y cómo lo vemos ahora. Y bueno, aparte de eso, pues he escrito libros y tal, y creo que ya así suficiente currículum. Bueno, yo últimamente también monólogos, ¿no? Bueno, sí, he probado, he hecho un conato en el mundo de la comedia, porque en realidad iba a ser, o sea, yo doy muchas charlas, y originalmente iba a ser una charla sobre la represión franquista, y luego me dijeron, oye, ¿y qué te parece que en vez de una charla sea un monólogo? Y yo, bueno, a ver... teniendo en cuenta que no tengo experiencia como monologuista, que ya es una profesión difícil, ¿no? Y que todo el mundo me lo ha dicho que es difícil, pero aparte de eso, empezar con un tema tan... Sí, difícil, tan light, ¿no? Exacto, del que hacer comedia como es la represión franquista, pues dije, venga, porque me gusta más una aventura que un tonto un lápiz, ¿no? Que se dice. Entonces yo me lancé ahí y fue bien, me gustó mucho, la verdad. Creo que tiene un potencial. Al final siempre he usado el humor como forma de comunicar. Y creo que hacerlo en formato monólogo, que ya sí que es como más concreto, tiene un potencial que me gustaría explorar, pero bueno, eso ya veremos. Bueno, pues yo voy a intentar, como soy de Granada, voy a intentar darte las palmas, vale. A ver si te arrancas y nos metemos en salado. Soy malísimo dando palmas, tengo alguna amiga que me intenta enseñar y no se me da. Bueno, la cuestión, tío, un poco es, porque ya entrando en materia con todo lo que tú hablabas, a mí me interesa mucho este tema de las narrativas, ¿no? Es decir, hay toda una línea en psicología que habla un poco de que no solo nos relacionamos con la realidad, sino también con el discurso que construimos de la realidad, ¿no? Yo tengo una idea de quién es Ventura y funciono en base a ese discurso, o hago lo que entiendo que es razonable o coherente con ese discurso, ¿no? Sí. Y a veces el problema es que cuando el discurso no es flexible, cuando el discurso no recoge bien la excepción, pues ahí yo colapso y peto porque me esfuerzo a algo que no se da o porque me genera malestar que lo que está ocurriendo no se ajusta al discurso, ¿no? Entonces, un poco con la historia a la que tú intentas dar visibilidad, que podríamos decir que es la historia que no encaja en la narrativa, sí, por decirlo de alguna manera, ¿tú cuánto crees que esto puede ocurrir? Es decir, ¿cuánto crees que el malestar puede tener que ver, o que no se hable históricamente de esto puede tener que ver simplemente porque no encaja
en el discurso oficial. Vamos, totalmente, 100%. Yo creo que de hecho, gran parte de los libros que podemos ver de historia generalista que encontramos en las grandes superficies, ¿no? En un Casa del Libro, en un FNAC, sobre todo en los últimos años, si nos vamos a las partes que son historia de España, las estanterías que van de historia de España, se centran mucho o sea, son libros de terapia, son libros de autoayuda, quiero decir, o sea, son libros de siéntete bien por lo que hicieron estas personas hace 500 años. Y es que se ha creado una especie de identidad, y yo siempre lo digo, se nos habla de la historia, o sea, la historia se ha utilizado para crear identidad de grupo desde siempre, ¿no? Pero nosotros aprendemos historia en el colegio de forma obligatoria, se crea una identidad de grupo, luego además se nos utiliza en prensa, en política, ¿no? Y cuando nos percibimos otra forma, otra narrativa, otra perspectiva, lo percibimos siempre como un ataque. Y esto pasa, por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando hablamos de la conquista y la colonización de América, ¿no? España tiene un pasado colonial, no solo en América, también la tiene en el Sáhara, obviamente, en Guinea Ecuatorial, pero América es como o sea, es una parte muy importante de nuestra identidad, esa cosa del descubrimiento de América, de Colón, tal, y entonces siempre te van a decir, bueno, pero es que Isabel la Católica intentó, por ejemplo, abolir la esclavitud, y es como, no, Isabel la Católica lo que dijo en su testamento fue, por favor no tratéis mal a los indígenas, pero la esclavitud de negros, es decir, la gente que era traída en barcos desde África Occidental hasta la costa de América para servir en las plantaciones, esos eran esclavos y esos estaban bien vistos como esclavos, es decir, estaba legitimado. También había otros regímenes de explotación, ¿no? Las encomiendas, la mita, etc. Claro, todos estos son detalles que cuando tú los sacas a colación, la gente dice, o sea, colapsa y dice, pero construimos universidades. Y cuando tú matizas, sí, pero ¿quiénes entraban en las universidades? En las universidades entraban sobre todo, si miramos los registros de la Universidad de México, entraban sobre todo criollos, españoles, criollos, hijos de criollos, y había una especie de, o sea, había una desigualdad que no se creó necesariamente por la llegada de los españoles, es decir, el imperio mexica, el imperio azteca era desigual, pero de repente como que tenemos que, o sea, percibimos que esto que nos están diciendo, incluso cuando nos lo están contrastando y nos lo están citando en fuentes, que esto es un ataque contra mi identidad, y por tanto lo rechazo. Eso es, no es como una amenaza, porque fíjate, te estaba oyendo y yo últimamente he viajado bastante este año he viajado bastante a Hispanoamérica. He estado en Perú y he estado en México, ¿no? Y es verdad que bueno, yo estuve muchos años trabajando de psicólogo en una ONG que se llamaba Amigos del Pueblo Latinoamericano y ayudábamos a personas inmigrantes de Latinoamérica a su proyecto de inserción en España y todo el rollo, ¿no? Y a mí también me llamaba mucho la atención que parece que hay como esta lucha de identidades en el que, por ejemplo, cuando luego yo me acuerdo que estaba en México o en Chichén Itzá y tal, y hablas un poco precisamente de estos márgenes, ¿no? De cómo sí que se hicieron gramáticas del náhuatl o de las lenguas nativas, o cómo, por ejemplo, pues hubo miembros del imperio inca o aztecas que pasaron a tener títulos nobiliarios en la corona española, también lo vivían como una amenaza. Y con esto no estoy diciendo, claro, fíjate qué buenos, ¿no? Pero parece que hay una idea clara de o los españoles fuimos muy buenos y llevamos allí la civilización y la luz, o qué malos eran los españoles y vinieron a conquistarnos. Claro. Y parece que en cuanto alguien dice algo que no encaja en esa narrativa rígida, la gente lo vive como una amenaza, ¿no? Claro, de hecho, bueno, esto también a mí me ha reportado problemas también, porque yo he dicho, por ejemplo, cuando López Obrador en México decía que el rey de España se tiene que disculpar, etcétera, etcétera. Yo siempre intento recalcar en todos los países que se independizaron, quienes se independizaron eran las minorías criollas que repitieron esa desigualdad, ¿no? Y que en muchos países incluso se empezó a perseguir aún más a la población indígena. Sí, porque había esta idea ilustrada, ¿no? Claro. De unificación cultural. Y a través de lo heredero de lo español. A Colón se le veía muy bien en el siglo XIX en México, porque era uno de los padres de la patria. Hernán Cortés también. Ahora no, porque ha cambiado el discurso, pero siempre hay un discurso que se convierte de una cierta forma en hegemónico, y todo lo que vaya en contra de ese discurso nos lo percibimos como una afrenta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a estas grandes superficies y los libros que te encuentras, y ahora cada vez más,
apelan directamente a ti, ¿no? Te dicen, no te arrepientas, no cosas que los españoles hicimos, ¿no? Esa primera persona en el plural. Y eso, obviamente yo como español, pues me gusta contrastar esa narrativa. Si fuese mexicano me gustaría contrastar más, o sea, claro, que ya lo hago, pero me gustaría contrastar más la narrativa o contrarrestar un poco esa narrativa hegemónica criolla en México, obviamente, ¿no? Y al final la gente que queda fuera totalmente de esta narrativa suelen ser gente que sigue estando fuera, en plan la gente indígena en México, en Uruguay, en Argentina, que sigue estando muy denigrada. Obviamente aquí la gente migrante, o sea, si pensamos... Claro, aquí nos encanta decir que llevamos la civilización o lo que sea América, pero luego a la gente, a los inmigrantes que vienen de esas excolonias, los tratamos como ciudadanos de segunda. Entonces... Sí, no hay tanto hispanismo. Claro, ¿no? Este espíritu de hermandad, pero luego te llamo sudaca, ¿no? Y dices, joder, a ver, entonces, ¿en qué quedamos? Y creo que ahí se está utilizando mucho la historia como manual sí, como una especie de escapismo del presente. En el presente tenemos muchos problemas contra los que no tenemos ningún control, pero el pasado está en el pasado, no puede afectar más, es una cosa segura, y repetirte esa misma narrativa que ya has oído 1000 veces es reconfortante, es esa especie de refugio en la nostalgia. Y creo que ahí esto es algo que políticamente no es algo nuevo, vaya, se ha usado desde hace décadas, ¿no? Pero esta idea de la nostalgia, el pasado como un refugio para movilizar las emociones en un cierto sentimiento, en una cierta dirección, perdón, y sobre todo eso luego transformarlo en acción política, en una acción política reaccionaria, que es algo que vemos constantemente. Claro, mira, hay una teoría mía un poco loca y quiero que me digas si tiene sentido o es una paja mental como un demonio que vale. Yo me monto, ¿vale? Cuando tú miras estudias cómo se va construyendo diferentes momentos en el desarrollo humano, ¿no? En el ciclo vital, pues bueno, los niños básicamente lo que hacen es admirar a sus padres y creerse la realidad que se les plantea, ¿no? Uh-huh. Sin mucho cuestionamiento, sin espíritu crítico, ¿no? Pero en la adolescencia hay un momento en el que lo que haces es casi irte a lo contrario, ¿no? Empiezas a construirte desde la negación del discurso oficial y desde el cuestionamiento de todo lo que te han dicho. Sí. Y yo me pregunto un poco si en el momento que estamos está ocurriendo algo así, en el sentido de que, bueno, pues parece que ha habido una época donde se han romantizado una serie de cosas, luego no sé si se han demonizado y se ha ido al signo contrario, y ahora cada uno de los grupos está en una especie como de actitud adolescente de negar y de reivindicar y de además llevarlo a una postura un poco como, bueno, pues casi como adolescente, ¿no? De seña de identidad, de tribu urbana, ¿no? Antes las tribus urbanas eran los punk o los anarcas o, bueno, yo soy de Granada, los indies, ¿no? Y ahora parece que las tribus urbanas son ser hispanista o ser indigenista o sí, lo que sea. Claro, yo pienso... O sea, me parece muy interesante hablar de esto contigo como psicólogo, porque al final yo creo que también... O sea, siempre lo he pensado que hay como una cosa muy psicológica y muy de... que al final nosotros, hablando de ciencias sociales y desde las humanidades, pero desde la historia concretamente, pues no hemos recibido ese tipo de formación. Y, o sea, en plan, sabemos que hay algo emocional, pero no sabemos evaluarlo. Y precisamente, por ejemplo, lo que decías de la adolescencia me llama la atención porque ahora tengo muchos compañeros que son profesores y que se quejan de que hay muchos adolescentes diciendo que viva Franco, ¿no? Y claro, yo siempre he pensado, digo, ¿hasta qué punto lo dicen de verdad o hasta qué punto lo dicen porque va a contrariar al profesor, a la autoridad o lo que sea? Y creo que sí que hay como una especie de cosa pendular hasta cierto punto de como si ahora lo aceptable, o sea, si ahora queremos que no sea aceptable decir viva Franco, pues el adolescente lo va a decir. Pero volviendo un poco a lo que decías, sí que creo que hay una especie, se ha creado esta especie de batalla cultural, como lo llama la derecha, ¿no? Como que de repente se politizan entendiendo que todo es político, pero entendiendo como partidismo, ¿no? Se crea dentro de, tú dices blanco, yo digo negro, porque yo soy de un equipo y tú eres del otro. Y sí que se crea como esta especie de identidades grupales, ¿sí? De yo tengo que decir todo lo que digan mis compañeros y estar en contra de todo lo que digan los contrarios. Y creo que sí que también en ciertas redes, o sea, en ciertos espacios y sobre todo en ciertas redes sociales, porque se pierden muchos matices. O sea, yo creo que hay gente con la que yo en redes sociales tendría una discusión y no nos entenderíamos, pero frente a frente sí que habría un diálogo.
que igual luego no coincidimos, igual luego al final digo, mira, tú no estoy de acuerdo, pero venga. Pero y ahí, Miquel, tío, ¿no crees que en parte los creadores de contenido somos culpables? Y me intento explicar. Sí. Porque es verdad que a mí muchas veces, cuando intento abordar un tema, sobre todo temas eso, pues que tienen que ver más con la normatividad o que tienen que ver con determinado tipo de cosas. Claro, por ejemplo, a mí cada vez me gusta más YouTube porque tengo tiempo de desarrollar una idea, Exacto. ¿no? Porque tengo matices, porque puedo hablar, porque... Pero claro, cuando hago un reel en Instagram que tiene que durar 30 segundos, es que, tío, tengo el tiempo que tengo para dar el mensaje. Y el problema es que mucha gente no va más allá. Entonces, ¿hasta qué punto crees que estamos siendo los creadores de contenido responsables de esa visión infantil de blanco-negro y de esa radicalización? Pues precisamente es algo que he pensado, porque sí que creo que más en Twitter que en Instagram, la verdad, pero creo que pasa mucho, ¿no? Esto, cuando tienes que condensar información, los matices se pierden. Y al final, pues no puedes abordar toda la riqueza de cómo se puede ver un mismo tema. Yo siempre he intentado hablar de cómo se construyen los discursos y, por tanto, o sea, yo partir desde un intento de ser honesto y decir, mira, yo tengo mis sesgos y yo parto de aquí. Es verdad que a veces sí que he recurrido y creo que en algún contenido que he hecho sí que a lo mejor he tomado la posición de ¿qué me diría el contrario? Al resumir lo que te diría el contrario, lo estás resumiendo de una forma que a lo mejor es un poquito, no diría tramposa, pero sí desde luego, o sea, no necesariamente tramposa, puede serlo, pero sí que desde luego le estás quitando todo tipo de complejidad. Claro, entonces que le estás como infantilizando en cierta medida, ¿no? Y sí creo que, claro, no diría yo que es culpa de los creadores de contenido a nivel individual, sino que es culpa del formato. Y es que el formato, al final, nosotros no creamos contenido en un vacío, creamos contenido obviamente con unas circunstancias económicas tal, pero también el formato que te hace la plataforma. Y es lo que dices, YouTube te permite, incluso los podcasts te permiten más matiz, más traer a gente distinta, ¿no? Que entonces, pues mira, o sea, va a pasar que te acusen de fascista y que te acusen luego de rojo porque una semana has traído a uno y esta semana has traído a otro. El otro día estuve con Fernando Paz y hoy estoy contigo. O pues sea que dos posturas más antagónicas, ¿sabes? Pero precisamente me parecía interesante eso, ¿sabes? El poder traer contrastes y ver los grises, ¿no? Claro, porque si traes a todo el mundo de una vertiente... Que a veces pasa porque es con la gente con la que te llevas y entonces te metes en un círculo y es difícil luego, ok, lo entiendo, pero si traes a gente diversa, y es verdad que lo que pasa es que aún así esa variabilidad o vamos a intentar caminar los grises, ¿no? O caminar un poco en ambos lados, sin decir que ambos lados son iguales. Es decir, a mí no me vale que me digas que o sea, invitar a un nazi no me parece que sería en plan, no, es que voy a invitar a un anarquista, pero luego invito a un nazi, ¿no? No, eso no. Pero me refiero, sí que caminar vamos a intentar entender los matices y los grises y tal. Creo que aún así te habrá pasado que te habrán dicho, pues es que y te habrán acusado a ti por con quién te asocias, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Claro. Y entonces creo que sí que se está creando una mentalidad muy de blanco-negro. El problema es cuando te sales en cuanto es algo que ya no es el paquete completo, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, yo critico mucho la sociedad de consumo y cómo pues el capitalismo está detrás de ciertos problemas de salud mental por la hiperproductividad, porque hemos llevado la meritocracia al valor del individuo y no solo al valor de su trabajo, porque creo que se está utilizando la psicología como una manera de privatizar el malestar y ahora todo es que no tienes herramientas, como si que no te puedas pagar el alquiler no influyera para nada en tu ansiedad, ¿sabes? Y entonces, claro, ahí la gente de izquierda da palmas, pero claro, luego cuando hablo de la disolución del sentimiento de pertenencia, porque de pronto en tu barrio hay 20 etnias, que no digo que sea malo, pero claro, dificulta la comunicación o dificulta el encuentro. O cuando hablo de que está bien que cuestionemos las realidades normativas, pero que también hay que entender que la normatividad es inherente a toda sociedad, ahí de pronto parece que soy como muy del extremo contrario, ¿no? Claro. Entonces parece como... Y por cierto, y eso vamos a una de las preguntas que te quería hacer, tío. Un poco sobre la idea de normatividad, ¿vale? ¿Qué parte tiene buena la normatividad y qué parte tiene mala la normatividad? Porque al final la normatividad, entiendo que si está en las culturas, también tiene una utilidad, ¿no? Claro, yo creo que sí que tiene, o sea, no soy biólogo, pero sí que tiene
tiene un aspecto de adaptabilidad social, ¿no? De crear una forma de operar el grupo, unas normas que todo el mundo entiende y que, por tanto, pues el grupo se puede reproducir. Y esto hay que pensar sobre todo, claro, a ver, que haya existido siempre la norma no quiere... Yo creo que sí siguen creando normas nuevas, es decir, incluso en espacios más reducidos y dentro del colectivo LGTB, por ejemplo, se crean sus propias normatividades, ¿no? Y existe lo que se llama la homonormatividad, que es, por ejemplo, si pensamos Chueca, ¿no? El hombre gay, o sea, además suelen ser hombres más que mujeres porque tiene más representación, pero es un hombre gay de gimnasio que pues sale de fiesta, consume, etcétera, claro. etcétera. Que es una norma que se ha creado que es muy... que casa mucho con el sistema liberal. Pero luego, si vamos a espacios disidentes, también se crea una especie de expectativa de, por ejemplo, cómo debes vestir, cómo debes expresarte, porque tienes que ser disidente, pero tienes que ser disidente de ciertas normativo. Claro, en plan, dentro, una norma que opera solo dentro de esta sociedad, que obviamente es un microcosmos, que si lo sacas fuera no es inoperante y te enfrentas a violencia, etcétera. O sea, es crear ahí un espacio seguro, pero ese espacio seguro quiere decir que te tienes que expresar de cierta forma, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí que estamos... como seres humanos estamos condicionados a buscar patrones y a crear patrones, y una vez creamos esos patrones, buscar que se reproduzcan. Buscar que se reproduzcan no quiere decir que no cambien, es decir, la normatividad ahora no tiene nada que ver con la normatividad hace 100 años o hace 2000, ¿no? Claro. Entonces yo creo que siempre ha habido una normatividad, siempre ha habido una disidencia. Cuando empezamos a hablar que ya empieza a haber una desigualdad social, una desigualdad de jerarquías, digamos, ahí es cuando esa normatividad se utiliza activamente para perseguir, porque, quiere decir, si pensamos en sociedades de cazadores-recolectores o si pensamos en la prehistoria, sí que vemos que hay una normatividad en el sentido de que las mujeres se suelen encargar de unas cosas, los hombres se suelen encargar de otras, que no quiere decir que las mujeres recolecten y los hombres cacen, claro. Simplemente que en cada grupo, porque hay sociedades donde son las mujeres las que cazan y los hombres cuidan de los niños, etcétera. O sea, son distintas normas, pero hay una norma, es decir, y conforme aumenta la complejidad social y sobre todo aumenta la desigualdad, empezamos a encontrarnos acumulación de riqueza con el neolítico, etcétera, etcétera, vemos que empieza a haber una jerarquía y esa jerarquía, esa normatividad se utiliza precisamente para decir que mi norma está por encima de la de los otros, es decir, las mujeres, por ejemplo, en lo que vemos en el Neolítico de Oriente Próximo, las mujeres se encargaban a lo mejor de recolectar, luego empezamos con la agricultura, las mujeres se les ciñe al ámbito doméstico y se dice que eso está por debajo, que lo importante es ser un guerrero y ser el que lucha contra el grupo de enfrente. Y que por tanto las mujeres tienen menos valía porque lo que hacen vale menos. Ese discurso, esa norma, es una creación que va inherente a no a la complejidad social necesariamente, pero sí a la desigualdad social. Y ahí es cuando esa norma, que muta y cambia con el tiempo, pero esa norma tiene algo malo, pero es decir, porque aumenta esa desigualdad, pero a su vez ha servido como aglomerante social a lo largo de... tenemos que pensar que la prehistoria es el periodo más largo de nuestra existencia, ¿no? Entonces, y sociedades sin desigualdad humanas ha habido muchas más que sociedades con desigualdades, si pensamos en el rango de tiempo y geografía, ¿no? Entonces, la norma sí ha seguido ahí, porque incluso cuando vemos sociedades más plurales, si pensamos en los indígenas americanos, cuando llegaron los colonos europeos, en el norte de América, había terceros géneros, había categorías más diversas, ¿no? que lo que traían los europeos, pero aún así esas categorías tenían que funcionar de una forma. Es decir, si tú eras, podríamos decir nombre trans, ¿no? por traducirlo a nuestros términos, tenías que hacer lo que hacía un hombre, tenías que vestirte como se vestía un hombre. Sí, lo que se esperaba de esa categoría, claro, ¿no? No podía ser, o sea, era una categoría que podríamos incluso decir no binaria, pero no era totalmente libre. Existía dentro de unas convenciones sociales, unas expectativas y unos roles sociales. Entonces, incluso cuando pensamos en sociedades más diversas, también se crea una norma, ¿sabes? Eso me parece que es inherente. Y entonces creo que no podemos rehuir de ello, simplemente tenemos que ser capaces de evaluarlo y evaluar sus consecuencias para, al final, saber hasta qué punto también nos está condicionando, porque yo sé de mucha gente que se comporta de una forma u otra
para encajar más con el grupo. Y ese grupo puede ser los fifitas que van a jugar al fútbol, o pueden ser tu grupo de amigas maricas que van a salir por Chueca, o puede ser tu grupo de... O sea, muchas cosas, ¿no? Al final tú, gracias a Dios, en una sociedad como la actual tenemos más diversidad de grupos y por tanto tú puedes encontrar tu tribu. Tu encaje, sí. Sí, pero no somos globos de helio, ¿no? No estamos totalmente condicionados por nuestro entorno social y cultural también. Entonces... Y en este sentido, en la crítica que se hace desde, bueno, pues un poco como desde el pensamiento un poco de izquierda más tradicional, ¿no? O desde críticas al individualismo que dicen un poco que bueno, que todo este tema de las identidades al final lo que está haciendo es que no haya puntos de encuentro, ¿no? Como que cada vez nos subdividimos más en grupos y a lo mejor eso está haciendo que no podamos defender pues determinado tipo de derechos sociales o que haya un sentimiento menor de pertenencia. Entonces, ¿tú crees que todo el tema un poco identitario está ayudando a que la gente encuentre los espacios y a la vez está atomizando la sociedad? ¿O crees que no? ¿O cuál sería para ti la manera de dar encaje a esas dos realidades, ¿no? Yo es que no, tengo que decir que el tema de que lo de las identidades están atomizando, o sea, lo entiendo hasta cierto punto, pero me parece sorprendente porque la identidad siempre ha estado ahí, una forma de identidad de grupo. Claro, es como otra, la normatividad, ¿no? Que claro, quizás estamos cuestionando cosas que siempre están. Claro, entonces es verdad que la identidad en torno a más facetas, como puede ser, por ejemplo, la orientación sexual o yo qué sé, la tribu urbana, son desarrollos más recientes, no son de los últimos 5 años, pues son desarrollos más recientes, ¿ok? Pero no creo que esté atomizando necesariamente. Es decir, yo no creo que tengamos que renunciar a la identidad y de repente somos todos y la única identidad que importa es ser o español o europeo o clase obrera o, blanco, o lo que sea. Yo creo que hay identidades que tenemos que reclamar más porque o sea, al final las identidades no son unívocas y tú tienes muchas, o sea, tenemos muchas identidades. Al final nos identificamos por nuestro trabajo, nos identificamos por nuestra clase social, nos identificamos por nuestro género, nos identificamos por nuestra orientación sexual, por nuestra raza o lo que sea. Muchos aspectos. Y es verdad que si queremos aspirar a, por ejemplo, una sociedad en la que la raza no importe, necesitamos la identidad racial para denunciar por qué se ha creado la raza, por ejemplo, ¿no? O la orientación. Si queremos una sociedad en la que la orientación sexual no importe, no sea un motivo de discriminación, no sea un motivo de violencia, tenemos que ser capaces de visibilizarnos como personas del colectivo, lo que sea, para precisamente luchar contra eso. Pero yo creo que al final todas estas identidades, hay algunas que están, yo porque soy de izquierdas al final, pues yo creo que hay una que orbita sobre todas ellas, que es la clase social, porque son las necesidades materiales las que al final te van a permitir, pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? Si quieres, o sea, tú necesitas, o sea, no puedes decir que yo soy... Esta es una identidad con la que yo necesitaría formarme más, pero por ejemplo la gente que dice, yo es que no soy neurotípico, ¿no? Y digo, sí, pero tu neurodisidencia, digamos, ¿no? Esa en muchos casos... o sea, no sé si nace, pero desde luego está muy informada por tus condiciones materiales, por no poder pagarte el alquiler, claro, lo que sea. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de entender que contenemos muchas de estas identidades, que reordenamos según la situación en la que estamos. Es decir, ahora yo, por ejemplo, si estoy con mis padres, a lo mejor o sea, no cobra tanta importancia mi clase social porque somos todos iguales, y cobra más importancia mi orientación sexual, claro, porque de repente, o sea, si, mi familia es amorosa y no me odian, pero bueno, es que decir, si de repente me odiasen por ser del colectivo, pues eso cobraría más importancia. O si, o sea, si estoy en plan combativo, ¿no? Por esa diferencia de repente de marcarme como tal. Pero, claro, eso luego cuando estoy en el trabajo eso igual no cobra tanta importancia, o cobra más importancia que soy el empleado y que mi jefe me puede estar en cualquier punto, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que reordenar tenemos que ser capaces de abrazar todas estas, o sea, entender que las identidades son parte inherente de cómo nos estamos organizando como sociedad, y sobre todo reclamar que por encima de ellas hay otras cosas, es decir, claro, no echarlas a un lado, simplemente reclamar que hay más. Mira, fíjate, estabas hablando y me estaba acordando de un fulano que se llama Fritz Perl, que es como mi psicólogo favorito, o de los top. Después de llamarle fulano, pobrecito. No, un puto genio. Y entonces, este tío lo que venía a decir es que el psiquismo sano, ¿vale? Sí.
es aquel en el que hay alternancia de partes, ¿vale? Lo que dice es que el individuo está construido por diferentes partes, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, pues hay un Ventura psicólogo, hay un Ventura que baila merengue, hay un Ventura que profundo, hay un Ventura superficial, y que hay un buen psiquismo cuando hay alternancia. Es decir, cuando yo entiendo que cada una de esas partes de mí tiene necesidades y soy capaz de darle un espacio, ¿vale? Para que satisfaga su necesidad, ¿no? Como ahora sale a jugar el Ventura psicólogo hablando contigo, o intelectual, y estoy aquí pues dándole de comer, ¿no? Pero habrá un momento en el que pues ya no me estaré tan profundo y lo mismo me pongo a ver una serie chorra, ¿no? O un vídeo de muchachada nui, o la puta movida que sea, ¿no? Y entonces él lo que dice es que el problema es que hay veces que se da o una represión, que es que hay aspectos de uno que mantenemos ocultos y que no nos permitimos expresar por miedo al rechazo, por miedo a la crítica, porque lo consideramos moralmente reprochable, y que además normalmente para mantener eso en la trastienda lo que hacemos es lo que se llama una fijación neurótica, que es que otro aspecto de mí como que me atrinchero en él y funciono todo el rato desde ese sitio, ¿no? Pues imagínate, a lo mejor hay un Ventura que socialmente se siente vulnerable, y ponerme aquí en plan soy profesor universitario y sé mucho de psicología es la manera de estar en un sitio donde yo me siento fuerte y me protejo de mi propia debilidad, pero eso al final pues va a acabar generándome malestar psicológico y sintomatologías y problemas y tal y cual, ¿no? Y que esa alternancia varía mucho por lo que la sociedad me dice que es bueno o es malo, o es permisible o es normativo, o la mierda que sea, ¿vale? Y eso, él cree en la idea de alternancia, ¿no? Entonces yo no sé si en esto tú crees que este tema de las identidades, lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo pueda hacer ese trabajo de conectar con esas distintas partes, ¿no? Sí, yo creo que esa sería una muy buena forma, porque al final es lo que dices, ¿no? Como que ocultamos algunas partes o las relegamos, y o sea, tenemos que abrazar también nuestras incoherencias, ¿no? De eso, porque no somos una cosa y por tanto coherente, y parecemos sacados del manual de lo que tiene que ser un psicólogo, un intelectual, un maricón, un lo que coño sea, ¿no? Pero creo que en ese sentido hay un... Me ha recordado lo que me contabas a un concepto que, bueno, es de la antropología, que estudiando sociedades de Melanesia, que básicamente ellos no se entienden como individuos, sino como elementos construidos de las relaciones con su entorno. Entonces lo llaman los antropólogos que lo estudian lo llamaron el dividuo, ¿no? En el sentido de que tú eres divisible por todas estas relaciones que te con el entorno que te rodea, que obviamente es relaciones sociales, pero también son relaciones con, pues yo qué sé, tu casa, el entorno, la caza, lo que coño sea, ¿no? Sí, entonces todas estas relaciones son lo que conforman o lo que se imbrican en lo que eres tú, la persona que veo aquí delante, pero tú no eres un individuo, es decir, tú no te puedes disociar de ese mundo que te rodea. Y ese mundo es tu mundo material y tus relaciones sociales. Entonces, ahí me parece que precisamente tenemos que encajar más o ahondar más en lo relacional que nos conforma, porque precisamente cuando entendemos que estamos hechos de relaciones, con todo esto, primero, no estamos renunciando al elemento material, ¿no? Que es muchas veces la crítica que se hace a lo que viene a ser esto de las identidades, pero por otro lado tampoco renunciamos al elemento relacional, que las identidades al final se construyen en grupo, no se construye una identidad solitaria, por mucho que a veces sí que parece de... Sí, yo sé lo que me gusta a mí en el sexo, teniendo sexo con otras personas, claro, ¿no? Si no, no lo podría descubrir. Claro, exacto. Entonces es a través de esos encontronazos que tenemos con el mundo, a veces cómodo, a veces incómodo, que descubrimos partes de nosotros, y lo que dices, unas partes que no podemos relegar a un tercer plano, porque en un segundo plano pues estarán en algún momento y luego las sacas al primero, pero no podemos simplemente silenciarlas. Y en ese sentido yo creo que sí que es importante un poco recalcar eso, que estamos hechos de partes. Y mira, en esto hay una parte que a mí me interesa, porque claro, tío, a mí me flipa hablar con gente contigo, porque la psicología tiene un problema de sesgo. No la psicología en general, lo que la gente normalmente llama psicología, que es la psicología clínica o sanitaria. Es verdad que hay psicología social, hay psicología comunitaria, hay más psicologías, pero bueno,
lo que normalmente llamamos. Sí. Y es verdad que, claro, tío, que al final somos un trabajo profundamente individualista, ¿no? Porque, claro, estudiamos a sujetos concretos y yo mi rango de intervención es pues estar hablando con un tío que me cuenta su puta movida y yo a lo mejor puedo identificar los factores sociales incontextuales que influyen a lo mejor en su autocrítica por no ser suficientemente productivo o la presión de ser su mejor versión o el impacto de la discriminación, pero al final yo con lo que trabajo es con lo que él puede hacer, Sí. ¿no? Y claro, el problema es ahí que tenemos siempre un sesgo, pues un poco a mí me gusta esto que dice Lipovetsky, el filósofo, de la privatización del malestar, ¿no? Claro. De que al final todo parece que hoy en día es cuestión de si tú tienes herramientas o no, de tu mentalidad, Sí. de tu enfoque, o estamos yendo al otro extremo contrario en el que parece que no hay factores individuales y solo hay factores sociales y materiales y Sí. comunitarios, ¿no? Pero lo que yo te quería preguntar, tío, es un poco... ¿Tú tienes la sensación de que últimamente se está utilizando la psicología como una manera de oprimir y de legitimizar y de negar determinado tipo de realidades? Porque yo tengo esa sensación y es algo que me preocupa mucho, ¿sabes? Sí. No, sí. De hecho, es que me has recordado a la psicología psicología por antonomasia que se está llevando ahora de autoayuda, que es el estoicismo, ¿no? Claro. Que es esta idea de negar precisamente, o sea, no negar la realidad, porque el estoicismo en sí reconoce que existe una realidad que te condiciona y que tal, pero te dice, bueno, tú haz lo que buenamente puedas, o opera sobre lo que puedes controlar, ¿no? Que eso viene de la viene de la filosofía estoica, pero a través luego de la filosofía, la terapia conductual, si no me equivoco, me dirás tú, pero... Sí, vas bien. Pero que quiere decir que eso es bueno, pero luego a través de... ha seguido bajando, ¿no? Y ahora ya estamos en con toda esta ideología de Silicon Valley individualista, ¿no? De las cosas te van mal porque tú... Es tu culpa y tú no te esfuerzas. Exacto. Entonces lo que tienes que hacer es más burpees o más... yo qué sé, trabajar, meter más horas y tal. Y es lo que dices, que es verdad que no podemos... O sea, el mundo es... sobre todo con el mundo ahora, se nos hace inconmensurable, hay cosas que nos causan ansiedad y es verdad que no podemos hacer nada. O sea, yo el otro día me estaba muriendo de calor y digo, ¿pongo el aire? No, claro, esto contamina. Claro. Es como, claro, pero evidentemente que yo encienda el aire 5 minutos porque me estoy muriendo no es lo que va... O sea, hay como muchísimas otras cosas que están contribuyendo al cambio climático, pero claro, yo digo, joder, pongo el aire, estoy contaminando y esto va a hacer que suba el calor. O sea, es como un ciclo. Yo lo percibo claro, así, ¿no? Y esa rumiación culposa... Claro. ¿no? Que empezamos a tener con, claro, joder, no estoy siendo suficientemente consciente claro, o tengo este privilegio y, exacto. Bueno, y tú tampoco te lo has buscado tenerlo, ¿no? No, o sea, está no. bien tener conciencia, pero... Pero ahí está. Entonces digo, lo pongo o no lo pongo, pero luego digo, a ver, o sea, realmente, si pensamos, o sea, aquí para ceñirme un poco el tema del clima, ¿no? Lo que más contamina no es el aire acondicionado de la casa de alguien, sino que o sea, las cosas que podríamos hacer para mejorar tienen mucho que ver con cómo organizamos las ciudades, cómo organizamos el empleo, poner multas a cosas como empresas estas de moda rápida, sí, la globalización, etcétera, etcétera. Cosas que por otro lado dices, es verdad, tenemos que hacer eso, pero eso es tan inconmensurable que dices que yo no puedo hacer nada. Claro, ¿qué podemos hacer? Podemos unirnos todos y protestar. Sí, o el valor de la congruencia, de por lo menos haces tu parte y tal. Claro, ¿no? Exacto. Entonces digo, no tenemos que renunciar a esa responsabilidad individual, pero no tenemos que centrarnos en la responsabilidad individual, nos tenemos que centrar en la acción colectiva y en la responsabilidad colectiva. ¿Y qué pasa? Que para eso tenemos que agregarnos, ¿no? Tenemos que protestar, unirnos a agrupaciones, asociaciones, sindicatos, lo que sea, y precisamente buscar una acción colectiva como puede ser buscar una propuestas de leyes o lo que sea. O sea, por ejemplo, estoy pensando ahora con el tema de Israel y Palestina y llevándomelo a lo que pasó con Sudáfrica y el apartheid. O sea, había mucha resistencia dentro de Sudáfrica
obviamente de de la gente que estaba oprimida, pero también de colonos blancos que estaban en contra del apartheid, que protestaban y que se unían a sus compañeros negros. Y eso estuvo, o sea, esa asociación colectiva fue lo que también posibilitó que luego hubiese asociaciones más colectivas como países penalizando a Sudáfrica y no negociando, o sea, y no comprando, etcétera, haciendo un bloqueo comercial a Sudáfrica, que fue lo que finalmente cambió la sociedad, ¿no? Entonces, la acción tiene que ser colectiva, pero tiene que empezar a veces de forma local, que tú dices, esto no va a cambiar nada, pero precisamente un poco para deshacernos de esa culpa individual. Esa culpa individual se deshace colaborando con gente con la que estamos teniendo el mismo problema, que al final, por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema que nos afecta a todos, todas y todes, independientemente de tu género, de tu raza. Hay gente que se va a ver, claro, hay gente que se va a ver mucho más afectada, obviamente, porque si tú, pues eso, yo tengo aire acondicionado, el otro no, vale. Los desastres naturales van a afectar más a ciertas franjas del planeta que a otras, sí, pero nos va a afectar a todos. Entonces, ahí yo creo que tenemos que un poco abogar por esa acción colectiva y hasta que vaya poco a poco agregándose hasta convertirse en un movimiento un poco más global. Y mira, más allá de, ya que estamos un poco con el melón bueno, pues de cómo se está empleando la psicología, ¿no? Tú un poco, ¿qué sensación tienes en este sentido? Porque claro, es verdad que históricamente esto como que ha ocurrido de siempre, ¿no? De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que era Martínez Vallejo Nájera, que decía que existía el gen rojo, sí. Entonces ser de izquierdas era una especie como de degradación genética o de ser débil mental y por eso sí. Tal, o por ejemplo, bueno, ¿no? El hecho de cómo hay un poco todo el tema de la obra de Foucault, ¿no? De cómo al diferente, al no normativo, al que está fuera, pues muchas veces se le patologiza como una manera de quitarle legitimidad o de quitarle la razón o de abrir el debate público de, oye, bueno, ¿qué está pasando con este tema, ¿no? Sí. Y yo aquí un poco, bueno, pues voy a empezar por lo más básico, ¿no? Que era que en el DSM-3, bueno, para el que no lo sepa, el DSM es como la enciclopedia de las enfermedades mentales, ¿vale? Que es algo además que por mucho que luego hablen los conductistas de ciencia en psicología, qué enfermedades hay se decide por votación, lo cual es un criterio muy científico, ¿no? Y vimos cosas como que, por ejemplo, en el DSM-3, ¿vale? Que te estoy hablando como de los años 70 o 60, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y en el DSM-4 ya no lo era. Y los datos científicos que quitaron la homosexualidad como enfermedad mental fueron 0. Con esto no estoy diciendo que lo fuera, estoy diciendo... pero tampoco había datos científicos para ponerlas. Es decir, simplemente se vio que la sociedad cambió, gracias a Dios, a una sociedad con más apertura y con menos odio y más inclusiva, pero es verdad que ni había datos para considerarlo una enfermedad mental, ni había datos para no considerarlo una enfermedad mental. Sí. Vuelvo a recalcar que no estoy diciendo que lo sea, ¿vale? Que lo digo porque a veces hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es un poco eso, ¿no? ¿Hasta qué punto históricamente tú ves que antes a lo mejor eran como más críticas morales, el pecado, el no sé qué, y ahora se está tirando de la psicología para señalar y para patologizar al divergente, ¿no? Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con el desarrollo histórico y el siglo XIX. O sea, es verdad que sí que había médicos, pensamos en la antigua Grecia, pensamos en la Edad Media, sí que había como un estudio también médico de por qué pasaban ciertas cosas, obviamente de forma muy... pues influenciada por la Biblia o por el marco epistemológico. O sea, creo que era Hipócrates que decía que, por ejemplo, que las personas intersex, que se llaman entonces hermafroditas, nacían porque el útero tenía 7 cavidades y según en cuál caía el semen salía niño o niña, ¿no? Claro. Otro era porque faltaba calor vital. Quiere decir que había como una especie de entendimiento o de búsqueda científica, por así decirlo, una explicación, intentar explicar la disidencia. Y claro, yo siempre he pensado que da un poco, o sea, que intentar, o sea, cuando llegamos ya al finales del siglo XVIII, principios del XIX,
estas explicaciones religiosas ya no valen y tienen que ser explicaciones puramente, pues eso, analíticas, científicas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la ciencia no se produce en un vacío, se produce con unos sesgos sociales y la histeria lleva siendo una enfermedad o llevaba siendo una enfermedad 2000 años y en el siglo XIX dicen, claro, no, las mujeres histéricas todas y... Ahora no estoy diciendo que las mujeres tengan que estar relegadas a un segundo plano porque Dios lo hizo así. Ahora lo estoy diciendo porque ellas tienen unas capacidades inferiores. Claro, que es la histeria y bueno, claro, vamos a ser paternalistas, pobrecitas ellas, ¿no? Claro, ¿no? Los niveles hormonales, estas cosas. Entonces, al final, ¿qué hacías? Crear un discurso que simplemente repetía lo que ya estaba aceptado y le daba una pátina de supuesto cientifismo. Lo has dicho, ¿no? Con Antonio Vallejo Nájera, con toda esta gente, el gen rojo o que los homosexuales... Sí, ahora Seligman con que todo lo que han utilizado es meter la psicología en las empresas y que si eres feliz los trabajadores son más productivos, ¿no? ¿Qué es eso? Con lo cual hacer tu trabajo bien te hará feliz. Claro. ¿No? Independientemente de lo que te paguen y de me parece la una lógica un poquito tramposa, pero sí, más bien, si eres feliz vas a trabajar mejor, no quiere decir que voy a trabajar mejor para hacerme feliz. Vaya, eso no funciona así. No. Si llueve el suelo se moja porque el suelo esté mojado, no quiere decir que haya llovido. Eso. Y hay un poco de sesgo, ¿no? Sí, joder. Pero yo creo que la psicología ha sido, en general, el estudio, cualquier estudio volcado en lo humano, ha sido un poco la pieza de toque de todo esto, ¿no? De mantener al diferente a raya. Y aquí es que, o sea, vamos a ver, cuando se crean los hospitales para inválidos y locos y para estúpidos y todo esto, se crea para encerrarles ahí que no molesten, es decir, esos problemas de gente que además son gente sobre todo pobre. ¿Por qué? Pues porque obviamente las circunstancias materiales influyen en que una persona no se esté comportando de acuerdo a las normas sociales, ¿no? No tienes casa, tienes que estar pidiendo en la calle. O tienes rabia porque vives una situación de injusticia, ¿no? Y luego es conducta antisocial. Exacto. Y entonces estos lugares nacieron como sitios donde alojarles. Y cuando llegaba alguien rico era porque había algún tipo de problema que la familia no se quería hacer cargo y los dejaban ahí haciendo una donación al hospital y esa gente vivía mucho mejor que el resto, obviamente. Pero estos hospitales que aparecen a lo largo de los siglos XV, XVI, etcétera, se convierten en instituciones que, pues esto ya lo dice Foucault, ¿no? Como has citado, que pues al final también es el principio por el que se crean las cárceles. Es como vamos a apartarlo y no preocuparnos de ello. Y en el caso de la disidencia, o sea, de la disidencia, o sea, si ves cómo nace la etiqueta homosexual o la etiqueta transexual o todas estas etiquetas que ahora están apropiadas, digamos, nacen como enfermedades, es decir, nacen para decir que hay cierta gente que tiene esta enfermedad y que por tanto pues hay que tratarles, y aún así seguía el debate de si gay se nace o se hace, o sea, gay, homosexual se nace o se hace, ¿no? Había dudas de que estaban a principios del siglo XX manuales de estos son los homosexuales de nacimiento, claro, yo eso lo he estudiado, que había unos de nacimiento y otros que culturales. les han adoctrinado. Que además yo siempre el planteamiento que me he hecho es, independientemente de que eso sea cierto o no, ¿por qué no nos lo cuestionamos en otras categorías? ¿No? Exacto. Porque nadie se cuestiona que eres católico, o sea, nadie invalida ser católico porque te has criado en el seno de una familia católica, claro. ¿no? ¿Sabes? Pero sí eso nos lo cuestionamos en la homosexualidad. Es que es eso, a mí me da rabia porque con el siglo XIX-XX pues nace esta idea de que tenemos que entender todo y tenemos que estudiar el mundo y entenderlo y entender las causas de muchas cosas. Nos ayuda también a entender las causas de cosas humanas, quiere decir, de por qué creemos ciertas cosas. O sea, es algo que nos ayuda. Pero intentar explicar y dar sobre todo una explicación unívoca, ¿no? a los comportamientos disidentes me parece que es muy tramposo, porque al final es eso, nadie intenta explicar las normas de género o por qué existe la heterosexualidad. Pues no intentamos explicar la heterosexualidad. Tampoco intentamos explicar por qué existe la homosexualidad en delfines, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, por qué de repente queremos entender si la homosexualidad... O más bien, estudiamos homosexualidad en delfines y decimos, esto es algo puramente biológico, pero entre humanos tenemos que tener la duda de si esto es algo genético, si es algo epigenético, etc. Y
Y sobre todo porque no lo tenemos en otras categorías. Claro, decir, porque ¿no? Porque no estudiamos... Exacto, porque no estudiamos lo que has o sea, dicho, porque el creo que es catolicismo. bueno estudiarlo, pero Claro. la pregunta es que parece que hay que buscar como una causa, justificación o exacto, una causa, un requisito claro, que no le estamos poniendo a otras categorías. Claro, ¿no? y la cosa es que si vas a dar una explicación, creo que dar una explicación en un contexto como el que vivimos puede ser peligroso, depende de la explicación que des y sobre todo de cuánto la simplifiques. Porque si tú das la explicación de esta es la causa por la que la gente es homosexual, si dices que es genético, en un momento en el que estamos empezando a tener gente que pues un poco puedes crear a la carta a tu bebé, ¿no? En plan de, si tu hijo, es que tu hijo va a nacer con el gen homosexual. Gay, ¿no? Entonces dices, pues mira, lo puedo... O sea, porque... Sí, quítame el rojo y el homosexual. Claro, ¿no? O ¿sabes? O sea, si van a nacer con... Que esto pasa, ¿no? Si van a nacer con una enfermedad congénita, podemos entender que se puede terminar el embarazo si se detecta, o sea, si hay riesgo para la vida del niño, etcétera, etcétera. Si de repente te dicen, oye, puedes hacer que el niño no te salga gay, o sea, ¿qué hacemos, no? Pero también, si por el contrario, si decimos que es puramente social, las terapias de conversión de repente son algo que funciona. Sí, claro, tiene sentido, ¿no? Claro, pero es que la cosa es que ninguna de estas causas es, para empezar, o sea, lo que has dicho, no porque se aplica, porque estamos buscando estas causas para esta categoría y no para otras, pero por otro lado, ninguna de estas causas es real, porque no es uno o lo otro. Somos seres biopsicosociales al final, ¿no? Entonces todo influye. ¿Y no crees también, tío, que hay un problema, que es lo que a mí me preocupa un poco, que hay un pavo, un novelista, que a mí me flipa, que es Max Enter van der Meer, y él tiene una novela que se llama Cuerpos y Almas, que a mí me influyó mucho en cómo me hice clínico, ¿no? En mi manera de entender la sanidad. Y este tío es un tío raro de cojones, aparte de por el apellido, porque el pavo era profundamente social, pero profundamente cristiano. Vale. Entonces el tío está ahí como intentando dar cabida a dos cosas que en aquella época, por lo que hablamos de los paquetes ideológicos, ¿no? Sí. O eras conservador, cristiano y en contra de la revolución social, o eras marxista, ateo, militante, sí. ¿no? Y entonces él al final, a lo largo de esta novela, que va como de lo que ocurre en torno a un hospital público y los médicos burgueses y los pacientes proletarios, está bastante guay, aunque el tío es verdad que es muy cristiano y bueno, pues tiene sus sesgos, también todo su puto derecho a tenerlo. Entonces, claro. Bueno, ahí está el pavo. Y entonces hay un momento en el que hay debates sobre si hay que ayudar a la gente o hay que haber una sanidad pública por compasión y caridad cristiana o por justicia social, ¿no? Y él al final hay un momento que viene a decir, tío, lo único que importa es que hay un ser humano sufriendo. Claro. O sea, no deberías buscar una justificación más allá de que hay un individuo que sufre. Ya. O sea, no te lo lleves al debate. Hay un tío sufriendo, ¿qué coño vamos a hacer para aliviarle? Claro. Que tampoco es como si la caridad sea un monopolio del cristianismo. O sea, que hay gente como que dice, no, es que por los valores... O sea, nuestros valores son judeocristianos, que no lo niego, es decir, sí, pero no es como que si no tuviésemos estos valores estaríamos asesinando a la gente, ¿sabes? Claro. Porque creo que hay muchas formas de llegar a la compasión y a la empatía con el otro ser humano, y es lo que dices, hay otro ser humano sufriendo, no necesito el miedo de Dios o no necesito, o puedo tenerlo, pero es lo que dices, al final vamos a operar sobre esto. Claro, entonces mi pregunta, yo lo entiendo como justicia social, que yo lo entiendo como justicia social, este hombre lo entendería como caridad cristiana, pero estamos llegando al mismo objetivo. Claro, ¿no? O sea, yo me refiero a que quizá el problema es que cuando lo explicamos tanto desde variables históricas, culturales, políticas, antropológicas, psicológicas, tiene que no estoy diciendo muera la inteligencia, ¿sabes? Que qué bueno que lo estudiemos. Pero claro, al final también nos estamos deshumanizando, ¿no? O sea, claro. Al final quizá el problema es que lo racional nos aleje de algo biológico y natural, que es la empatía, y es ver a otro tío sufrir y que te dé pena eso, ¿no? Claro, sí, es totalmente. Yo creo que al final eso, está bien estudiarlo como forma de... Pero es que también cómo nacen estos intentos de... O sea, con la Ilustración lo que nace esta idea de la revolución científica... nace con la intención de controlar la naturaleza. Y obviamente controlar la naturaleza tiene aspectos muy buenos, tiene aspectos como, por ejemplo, mitigar el daño que puede hacer un desastre natural, tiene muchas ventajas. Sí, pero crea una curar norma, enfermedades, tal. Crea corregir las desviaciones. Claro, crea corregir las desviaciones, pero claro, es eso. Curar enfermedades vino con el otro lado de que son enfermedades, vamos a curarles, vamos a hacer...
lobotomías a personas porque está histérica, porque es maricón o porque lo que sea. Claro. Controlar la naturaleza vino muy bien para eso, para evitar desastres naturales, para repartir un poco, aumentar la agricultura, evitar hambrunas, pero también vino con que, bueno, algunas hambrunas fueron causadas, pero eso es otro tema, pero vino también con el subyugar a la naturaleza y el no mirar el impacto ambiental de nuestras acciones. Y obviamente una vez ya se descubrió el efecto antrópico sobre el clima y el cambio climático, ignorarlo porque ya está rodando la maquinaria, claro. ¿no? Y ahora últimamente pues intentar mejorarlo y a ver qué tal, pero quiero decir que al final todo viene con un poco una cara y una cruz, y yo creo que a la larga entender el comportamiento humano es bueno, pero siempre tenemos que ser muy cautelosos con nuestro punto de partida y nuestros sesgos que aportamos a la investigación. Y en este caso me parece que puede ser muy peligroso, sobre todo para perseguir ciertas disidencias y justificar la persecución de estas disidencias, porque al final, si entendemos, o sea, cuando pensamos en cosas biológicas, se piensa como que esto es lo natural y que por tanto hay que protegerlo y tal. Entonces entendemos que la reproducción, o sea, que el discurso que había en la religión, la reproducción es algo biológico y natural, y por tanto el sexo no reproductivo es antinatural. Cuando opinas que hay muchos, y de repente parece que tenemos que justificarnos porque hay animales que también follan sin intención de tener hijos, ¿no? O los monos ahí, claro, que los están bonobos. Hablamos de los bonobos, que los bonobos hacen esto como forma de justificarnos a nosotros, en plan de, ¿ves? O es que hay leones homosexuales. Sí, casi como eximiendo la culpa, ¿no? Claro, ¿sabes? Claro, no, y de repente es que hay leones homosexuales, es como, necesito que haya un manatí que hace no sé qué para darle vivir. Permiso a un individuo. Claro, y para que vivir su libertad con otra persona a la que no está haciendo daño, quiero decir, o sea, porque estamos hablando de relaciones consensuadas entre adultos. Entonces, de verdad, o de que una persona quiere cambiarse el nombre y que todo el mundo le identifique como este nombre. Que no tenemos ningún problema cuando yo de repente digo, oye, no me gusta Mikel, llámame José, por lo que sea, ¿no? O llámame con el mote que me decían infantil o lo que sea. Nadie tiene un problema con eso. Tenemos un problema cuando José quieren cambiarse el nombre a María, por decir algo. Uh-huh. Entonces, claro, necesito de verdad, porque no vamos a encontrar un manatí que se cambie el nombre a esto, porque esto es una estructura propiamente humana, ¿no? Claro, y no necesito esa explicación, o sea, no necesito esa justificación naturalista, biologicista para existir y para el derecho al respeto y a la dignidad. Y mira, por ejemplo, en esto, un poco por dar visibilidad a otro tipo de realidades, ¿no? Porque me parece que estamos hablando del tema, pero también de una manera un poco abstracta, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de identidades de género o qué tipo de categorías, por decir la palabra más amplia, han existido en otras culturas que vayan más allá de hombre, mujer, hetero, homo, ¿no? Pues mira, hay muchos casos. O sea, como casos históricos comprobados. Hay muchos casos. Si pensamos, por ejemplo, hay un caso que además es como muy claro porque lleva existiendo siglos, que son las hijras de la India, que normalmente son personas que asignadas son al nacer que transicionan y visten de forma femenina y adoptan una identidad femenina, pero que no es del todo entendido como un tercer género, digamos. Uh-huh. No es una mujer, es una hijra que es pues, su propia categoría. Tenemos muchos casos de disidencia de género a lo largo de nuestra historia de Occidente, de gente que transiciona y se convierte en hombre o se convierte en mujer, pero son casos puntuales, no son categorías como tal, digamos, pero han existido siempre. Pero luego si pensamos, es que los otros casos que conocemos más son en el continente americano. En el continente americano, en Norteamérica, había muchos casos como tal, o sea, había muchas categorías, muchas tribus que tenían sus propias categorías, como por ejemplo entre los navajos existían los Nardí y ahora no me acuerdo el nombre, pero básicamente de hombre que se convierte en mujer, mujer que se convierte en hombre, ¿no? Entonces tendríamos como 4 categorías, que serían hombre cis, mujer cis, hombre trans, mujer trans, por así decirlo. Uh-huh. Tenemos entre... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Ay, me está fallando ahora el
la memoria. Sé que en Sí. Tailandia, ¿no? Que incluso Sí, ahí bueno, está claro, en muy Tailandia está normalizado. lo de los que se llaman ahora Eso Ladyboys, es. pero sí, también, ¿no? Obviamente. Es que ¿cómo se llama? Es que no me entre los Zuni existe también una categoría que es intermedia totalmente, que normalmente son hombres asignados, o sea, perdón, personas asignadas hombre al nacer, pero también hay mujeres que no están, que no tienen capacidad reproductiva, es decir, que son estériles o incluso después de pasar la menopausia, ¿no? Que son como, es una categoría como destinada a gente Que no, pierde la fertilidad. que pierde la fertilidad o que no la ha tenido nunca o que no Ajá. tiene intención de reproducirse como tal. Se traduce normalmente como hombres hombres en un cuerpo feminizado. Uh-huh. Es decir, que son asignados hombres a nacer, pero adoptan vestimenta femenina, o sea, feminizan su cuerpo. Vale, o sea que lo que va más allá de la separación que hacemos cuerpo y hombre Sí. y que ha sido la que ha calado mayoritariamente en las culturas dominantes, por Sí. decirlo de alguna manera, no es simplemente algo que haya habido excepciones desde la disidencia, sino que ha habido culturas en las que no había disidencia porque todo estaba perfectamente integrado o Sí, se entendía que había otras o sea, posibilidades. claro, que su disidencia sería si una persona que quiere adoptar esa identidad aún así no quiere adoptar los roles sociales que se asignaban Claro. a ese grupo, ¿no? Que eso sí, eso pasa, o sea, lo hemos dicho ya que en estas culturas al final Sí, puede el haber Zuni esto. también tiene una Sí, imagen normativa de lo que y tiene que ser este estereotipada. tercer género, digamos, Claro. ¿no? Lo mismo las mushes de México, les mushes, dependiendo de a quien pregunten, es un las o un les, pero también es un tercer género que no encaja ni en ser hombre ni en ser mujer, que podríamos decir una especie de no binarismo, traducida a nuestros términos actuales, por así decirlo, y que son un grupo que lleva siglos existiendo también, ¿no? En la zona del Golfo de Yucatán, creo, pero ahora no caigo. Pero todas estas culturas, al final, crean sus propias normas y sus propias disidencias, pero aún así nos muestran que nuestras normas, tal y como las entendemos aquí a día de hoy, en Occidente, son socialmente construidas y que podríamos Sí, no es un organizarnos. fenómeno natural. Claro, que nos podríamos organizar de mil maneras diferentes. Y mira, una pregunta, ¿por qué crees que dentro de, bueno, pues de lo que hayamos avanzado en tolerancia, la homosexualidad, bueno, pues se ha aceptado mucho mejor, incluso quizá la bisexualidad, pero ¿por qué crees que la transexualidad sigue generando tanto debate o tanto rechazo, ¿no? Porque incluso hay mucha gente como que está muy a favor, pero Sí. parece que de pronto con la transexualidad pues hay Ya. un debate como más frontal o como más cuestionable, ¿no? Como en esto no. Yo creo que tiene mucho que ver con que muchas de nuestras desigualdades a nivel social están estructuradas en torno al género. Entonces, transitar ese espacio sacude muchos de los cimientos de lo que entendemos. Es decir, nuestra sociedad sigue siendo profundamente machista, sigue siendo muy violenta contra las mujeres, sigue buscando que el hombre esté por encima. Entonces, que un hombre renuncie a sus privilegios masculinos y se convierta en mujer, o que una mujer se convierta en hombre, digamos, o sea, Y adquiera esos privilegios. Claro, por usar los términos con los que se lo imagina esta gente, ¿eh? Quiere decir, o este discurso. Eso desestabiliza mucho las desigualdades sociales. Es igual, o sea, hay que decir, esto no es algo propio únicamente de las personas trans, es decir, en el siglo XIX, cuando mucha gente se estaba haciendo rica, los nuevos ricos estaban amenazando esta cultura de la vieja aristocracia, la riqueza que viene de generaciones, etcétera, etcétera. Y esta idea desestabilizaba muchos aspectos de cómo tenía que ser la sociedad, y a esta gente, a estos nuevos ricos, se les demonizaba dentro de estas esferas, ¿no? Y entonces yo creo que pasa un poco lo mismo. Entendemos que desestabiliza el orden social, el ser queer, digamos, y por tanto, también que es eso, que desestructura la familia, que entendemos que es como el núcleo, etcétera, de cómo nos organizamos. Y por tanto, yo creo que ese es el problema, ¿no? El problema es que percibimos estas realidades que han existido siempre como nuevas modas que vienen a acabar con la sociedad. Y cuando realmente mostramos que esa disidencia ha existido siempre, aunque sea articulada de distintas formas, no se llamaban a sí mismos transexual, no es una etiqueta que existiese,
pero cuando entendemos que han existido siempre y que siempre se han percibido como una amenaza y que la sociedad ha seguido adelante, quiero decir, es cuando podemos a lo mejor luchar por una visibilidad y sobre todo una aceptación mayor de que esto no... que no venimos a acabar con la sociedad, es decir, sí, queremos que la familia no todo se articule en torno a la familia nuclear, pero es que la familia nuclear también es un invento social, una construcción social e histórica, ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso también, cuando se perseguía más, o sea, la homosexualidad, hoy entendemos que la orientación sexual es distinta de la identidad de género, pero durante la mayor parte de su historia y hasta cierto punto a día de hoy también es así. Sigue ocurriendo, claro. Se entiende como una disidencia de género, es decir, el maricón no es un hombre de verdad, la boyera no es una mujer de verdad, ¿no? Y esto es algo que es, desde el activismo se ha denunciado desde los 70, 80, pero que si miramos hace 500 años, el problema con los sodomitas era que se entendía que no eran hombres, es decir, que estaban feminizándose. Claro. Y entonces, al final, lo que nos articula en lo que viene a ser el colectivo LGTBIQA+, no solo la disidencia sexual, es una disidencia sexual que se ha entendido sobre todo en clave de género. Claro, y mira, aquí hay una teoría interesante, en la teoría de sistemas, ¿vale? Que es un modelo de psicoterapia que lo que viene un poco es, antes tú has citado el conductismo, bueno, hay 4 modelos. Pues uno de los tochos, psicoanálisis, humanismo, conductismo y sistémica, ¿vale? Entonces la sistémica lo que viene a decir es que va un poco en esa línea de los individuos que tú decías antes, lo que viene a decir es que el sujeto humano realmente forma parte de una entidad superior, que es el sistema, y cómo se comporta está regulado por lo que pasa en el sistema, ¿no? Sí. Entonces, lo que viene a decir es que estudia mucho cómo funcionan los sistemas humanos. Es verdad que la aplicación práctica que tiene en consulta suele ser cómo funciona una familia para hacer terapia de familia o cómo funciona una pareja para hacer terapia de pareja, ¿vale? Pero es verdad que estudia el funcionamiento de los grupos humanos. Vale. Entonces, lo que vienen a decir es que dentro de los sistemas hay 2 fuerzas, que es la homeostática, que sería la fuerza del no cambio, ¿vale? Y que es la morfogenética, que sería la fuerza del cambio, ¿vale? Vienen a decir que los sistemas necesitan una alternancia de esas fuerzas porque es la manera de que haya una identidad y un grupo cohesionado sin que esto sea un chocho. Sí. Pues imagínate, por ejemplo, una familia en la que en cuanto, pues no sé, en una familia divorciada, ¿vale? Que en cuanto uno de los cónyuges se eche a pareja, lo esté metiendo en casa y pidiéndoles a los niños que lo llamen mamá, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor es un rollete de 2 semanas. Como que eso generaría disonancia o incertidumbre en la estabilidad del hogar y en los vínculos afectivos del niño, ¿no? Vale. Entonces, mucha morfogenética es mala, ¿vale? Y ahí es bueno que haya una cierta homeostasis porque mantiene esa cohesión, pero también es verdad que hay problemas cuando ese grupo humano de pronto no permite el cambio. Claro. Por ejemplo, ese niño que de pronto es adolescente y empieza a ir en contra de la norma y la familia intenta mantener la rigidez de la norma en vez de adaptarse a la nueva realidad, ¿sabes? Entonces lo que viene a decir es que hacen falta ambas partes y que lo suyo es que haya una cierta alternancia, ¿vale? Entonces desde una lectura sistémica, lo que te podría decir, bueno, yo no soy sistémico, pero bueno, daba terapia de eso en la uni, lo que te podríamos decir desde la lectura de sistemas humanos es que realmente ambas fuerzas son necesarias y que lo importante es que haya una alternancia y no una rigidez de las mismas. ¿Qué opinas tú de esta movida? Me hace gracia porque tenemos también teoría de sistemas en arqueología. Creo que lo tomamos, sí, yo creo que mismo perro distinto collar. Creo que lo tomamos de la psicología, pero aplicado a otra cosa, obviamente. Yo coincido con que sí, con que una alternancia es algo positivo al final, porque también yo siempre, o sea, incluso en mi marco teórico de la tesis y todo esto que hablábamos mucho del el posthumanismo, Deleuze, todo esto, el cuerpo sin órganos, tal, pero que tú no puedes, digamos, desligarte o rebelarte contra todos los flujos que te recorren, ¿no? Contra todas las influencias. Tú tienes que reconocer ciertas convenciones, adecuarte a ciertas convenciones. Funcionas también con ciertas convenciones porque es como se te ha educado también. O sea, sí, no hay un pensamiento espontáneo, sin influencia. Claro, entonces, cuando, o sea, dentro del colectivo mucha gente ha percibido que, por ejemplo, que la aprobación del matrimonio igualitario fue una derrota. Porque cuando termina el franquismo,
cuando muere Franco, las asociaciones que había incipientes, asociaciones del Frente de Liberación Gay y tal, ellos entendían, o sea, al principio eran muy radicales, en el sentido de, y no me refiero a radical en un sentido peyorativo, en el sentido de raíz. Ir a la raíz y por tanto, pues, oponernos a la familia como un constructo que es que viene del patriarcado burgués, construir los vínculos de otra forma, en ese sentido. Y cuando se despenalizó la homosexualidad en el 78, esto ya dio pie a dos vertientes. La vertiente que seguía con esa idea radical y la vertiente que entendía que, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a o incluso, bueno, ya se ha conseguido, o sea, hemos conseguido en 3 años que se despenalice la homosexualidad, que eso no está mal. Sí, estamos avanzando. Estamos avanzando, entonces vamos a adecuarnos y a lo mejor podemos asimilarnos dentro de la sociedad. Y la conquista del matrimonio igualitario, que fue algo que costó mucho, en los 80 y los 90 hubo mucha oposición a ello, cuando ya por fin se aprueba en el 2004, en el 2005 creo que fue cuando ya pasó aprobado tal cual. Sí, en la segunda legislatura, ¿no? No, en la primera legislatura de Zapatero. Sí, fue en la primera y fue o sea, sí fue elegido en marzo. Creo que sí, de lo primero que... Vale, sí. Bueno, continúa, perdón. No, tranquilo. Que fue de lo primero que se consiguió, ¿no? Pero la cosa es que hubo mucha gente dentro del colectivo que decía que esto va a desradicalizar a mucha gente y va a promover una familia, un modelo de familia homosexual concreta que, pues, de nuevo quiere encajar dentro de los cánones sí, liberales. Está reproduciendo, es como la versión gay, con perdón, exacto. Sí, de la versión heterosexual tradicional patriarcal. Exacto, o algo así. Exacto. Y entonces eso se ha percibido por mucha gente como una derrota, pero hay que ver, o sea, en mi opinión y también en la opinión de mucha gente, es verdad que no reconocer el matrimonio igualitario en una sociedad en la que el matrimonio articulaba y sigue articulando. Sí, ya es una realidad, ¿no? Y es una realidad, era comprar que las personas homosexuales, bisexuales, o sea, la parte LGB sobre todo, pero bueno, las personas trans también le afectaba, que eran ciudadanos de segunda, ¿no? Que la gente del colectivo era ciudadanos de segunda que no podían adquirir todos los derechos que tenía el resto de la sociedad. Entonces, la sociedad civil. Entonces, claro, sí que hay, o sea, ahí tiene que haber una alternancia y tiene que seguir habiendo ese pozo radical que critique estas formas, porque al final, por ejemplo, esto ha pasado con el colectivo que se ha convertido a una parte del colectivo en la imagen de todo el colectivo y se le ha convertido en producto de consumo. También a veces porque yo creo, fíjate, ¿no? Yo en mi conversación, no te voy a negar, la mayoría de mis colegas, no todos, pero la mayoría pues sí, pues supongo que son heteros básicos, normativos y tal y cual, todo, ¿no? Tiene que haber. Bueno, a mí me tratan bien, así que no tengo problemas, ¿sabes? Entonces, la cuestión es, tío, que muchas veces cuando me hablaban y me decían, bueno, tío, es que tú puedes ser homosexual, pero no tienes por qué montarte en una carroza a enseñarme lo homosexual que eres, ¿no? Ya, como, sí. como que me decían, es que tiran piedras en contra de su propio tejado, porque mi abuela, claro, los ve como enfermos, pero si fueran de otra manera, pues no se les podría señalar. Claro. Y yo siempre les intento explicar lo que en terapia se llama una experiencia emocional correctora, ¿no? Que es que cuando te han hecho daño con algo, necesitas vivir algo de signo contrario, porque es la manera como de compensarlo, por decirlo de algo, ¿no? Pues me has hecho, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor el niño víctima... por maricón, voy a ser el mayor maricón de España. Eso, o la niña víctima de abuso sexual luego necesita denunciar y no ser la atacada, sino ser la atacadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, sí. O, por ejemplo, eso, me has hecho avergonzarme de algo que no es malo, como ser homosexual, pues ahora lo voy a convertir en una muestra de orgullo, ¿no? Y no solo no lo voy a esconder en el armario, sino que lo voy a hacer en la vía pública de la manera más performática que te lo puedo enseñar, ¿no? Sí. Entonces, ahí un poco yo preguntarte el si crees que, claro, pero por otro lado se habla de esto, ¿no? De que se está reduciendo el orgullo a un producto de consumo, a una fiesta, a algo que va en esta dinámica. Entonces, tú ahí un poco cómo ves el encaje o cómo lo explicarías. Te voy a hacer unas preguntas muy sencillas. Sí. No, yo creo que sí que tiene que haber hueco para las dos cosas, ¿no? O sea, de hecho, hace ya unos años apareció el orgullo crítico, precisamente como respuesta. No el orgullo crítico se celebra el mismo día 28, que es el Día del Orgullo,
y se celebra como... Es una manifestación en la que pues precisamente se intenta reivindicar, o sea, es como recuperar esa raíz más radical y se intenta reivindicar también un poco esa gentrificación, por así decirlo, del orgullo LGTB, ¿no? Esa comercialización. Y por otro, como entender la lucha LGTB como una lucha también mucho más transversal, que está atravesada por la clase, por la raza, etcétera, ¿no? Entonces, hay bloques marxistas, hay bloques antirracistas, hay bloques que denuncian el antigitanismo, cosas así, ¿no? Y para entender que todo es parte un poco de esa misma lucha contra un sistema que es patriarcal, racista, etcétera. Entonces, ese orgullo crítico se celebra y ha ido creciendo en los últimos años, también ha crecido un poco por ese desencanto con el orgullo comercial, ¿no? Y yo tengo amigos que vamos a los dos, es decir, que el 28 sí, me manifiesto y el 6 celebro. También creo que hay ahí una idea como de que no es como cuando se habla de que todo el feminismo tiene que ser igual o de que todo el colectivo tiene que ser igual, y yo entiendo que es diverso igual que la sociedad, ¿no? Es decir, igual que entre los heteros hay liberales, hay ateos, hay capitalistas, hay antisistema, pues lo mismo ocurrirá en esto, ¿no? Que decimos los heteros muchas veces como agrupado en un todo, ¿no? Homogéneo. Claro, porque además si todos los heteros fuesen como decimos que son los heteros, así como la categoría, nos iría muy mal. Claro, seríamos unos come mierda, ¿sabes? No, claro, porque nos iría muy mal al colectivo porque estaríamos todo el rato perseguidos, ¿no? Pero claro, o sea, obviamente esto se utiliza un poco como forma de denuncia a un tipo concreto y tal, pero a veces la retórica pues parece un poco totalizante. Pero yo creo que sí, o sea, en el orgullo, en el colectivo hay mucha diversidad y eso también, claro, cuanta más visibilidad tiene el colectivo, más reflejada. Vemos los matices. Claro, porque ese es el problema, que al principio era... A ver, se denuncia mucho y con razón que la imagen más visible del colectivo sigue siendo una muy higienizada, ¿no? Muy que puede encajar, que no incomoda tanto, es decir, que si invitan a alguien a un debate en televisión, y aquí yo me incluyo, o sea, me invitan suelen ser más hombres que mujeres, pero suelen ser personas que igual visten un poco así diferente, pero que no es una trabajadora sexual trans que racializada, sin papeles, no es todas estas... que yo tengo muchas amigas que encajan en esas descripciones, pero esas amigas no, por mucho que hacen activismo desde la calle, desde lo local y por mucho que están en asociaciones... Sí, no se les da visibilidad. No se les va a dar esa visibilidad. Y eso obviamente es porque hay que plantear ciertos debates en el foro público, pero no incomodar demasiado porque causa rechazo, es un poco lo que has dicho, ¿no? También es como una ventana de Overton, ¿no? Sí. Que vamos quizá como un poco a poco normalizando determinados. Ojalá. ¿No? Ojalá. ¿Sabes? Quizá el matrimonio homosexual, que era morfogenético, que era fuerza de cambio hace unos años, quizá ahora hoy en día está en lo homeostático, ¿no? Porque ya está integrado o mayoritariamente, ¿entiendes? Sí, porque en su momento obviamente era esta idea de se van a casar con perros, ¿no? Y se van a casar de repente no sé qué. Y eso ahora obviamente sabemos que es una cosa totalmente ridícula, pero ahora por ejemplo está pasando con el colectivo trans, ¿no? Con la peña trans, que de repente, pues la ley trans causó de repente un montón de rechazo porque, y si yo de repente me declaro que soy María, o sea, le pego a mi mujer y luego digo que no es violencia de género porque yo soy María, y la ley recogía que eso era fraude de ley, recogía como que eso no podía hacerse porque no importaba tu sexo registral antes del crimen. Uh-huh. O sea, no, durante el que importaba era el que tenías durante el crimen, perdón. Entonces, pero todo esto ¿y qué va a pasar cuando? ¿Y si de repente yo me declaro helicóptero de combate? Y que todo es ensayo y error, ¿no? Claro, o sea, no claro, sé si claro. Las leyes al final se tienen que cambiar y transformar, o sea... Y mira, un poco, si me lo permite, sí. O sea, yo creo que tradicionalmente, bueno, lo hablábamos antes, que hemos ido al baño, desde luego, joder, pues la opresión y la patologización, que es un poco desde donde lo estoy abordando yo, pues todo el tema del movimiento CRIP y todo el tema de la patologización de la divergencia y de la diversidad, pues se ha hecho desde la estructura, pues digamos, tradicional o heteropatriarcal o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero mi pregunta es si tú crees que estos mismos procesos, en lo que hablábamos un poco de lo pendular, pueden estar ahora o hay gente que señala que está ocurriendo de signo contrario, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, pues
hay autores que dicen, pues mira, claro, es que ya no eres antitransexual, ya te dicen que eres transfobo. Y ahí están metiendo una etiqueta patológica para patologizar tu teoría y para convertir en delito de odio lo que es simplemente una posición intelectual divergente, ¿no? Entonces, tú ahí un poco, ¿qué opinas de eso? Hombre, yo opino que al final una cosa es una posición ideológica diferente y otra cosa es la violencia y la falta de... O sea, y la deshumanización de la persona que tienes delante, ¿no? Al final, a mí no me importa que una persona... O sea, a mí no me importa que una persona no entienda... Por ejemplo, yo he tenido conversaciones con mi hermano en el que él dice, mira, yo no entiendo lo de la... En ese momento era... ¿cómo se dice esta palabra? La disforia de género. No entiendo lo que es no sentirte hombre. O sea, yo no entiendo qué quiere decir sentirse hombre, qué quiere decir sentirse mujer, ¿no? Esto me decía. Y yo le digo, mira, pues yo no lo vivo. Claro. Yo puedo hablar con amigos y amigas que me dicen un poco, me explican un poco lo que sienten, si se sienten cómodas. Pero yo, evidentemente, a un nivel interno, yo no... Sí, lo que no vivimos no lo conocemos, claro, yo no soy la persona más adecuada para explicártelo a ti. O sea, por mucho que yo sea como la persona del colectivo dentro de la familia, yo no sé de todo. Claro. Entonces, yo le dije, mira, lo que importa no es entender de una forma inherente, una forma íntima... porque alguien podría decir que eso es transfobia, pues no lo sé. Pero esa ignorancia, él no la decía desde un punto de vista, desde un lugar... malicioso, de juicio, ni ¿no? de juicio. Sí, decía, no lo entiendo. Y hay como una humildad incluso, claro, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí lo que tenemos que categorizar o catalogar son los actos y obviamente sí, los actos y sus consecuencias en este sentido. Si tú no contratas a alguien porque es una mujer trans, pues evidentemente eso sí que es transfobia. Claro, transfobia o delito de odio. Yo igual... Por lo que dices de que transfobia sí que tiene, o las fobias en general tienen como una connotación medicalizante, igual sí que rehuiría de ello, pero sí que delito de odio me parece que es una categoría que se puede aplicar en este sentido, ¿no? Porque es verdad que también este discurso de que la transfobia o la homofobia o el racismo se curan viajando, se curan leyendo, se curan no sé qué, ¿no? Y es como, no es una enfermedad, es eso, es un posicionamiento ideológico que sí se puede, o sea, que puede remediarse, digamos, es decir, puede cambiar, vamos a decirlo con esos términos, pero que se cura implica a que te ha contagiado de un virus y claro, que tú te vas a deshacer de ello tomándote un paracetamol o escuchando una charla. De repente vas a una charla y te cura de eso, ¿no? Y que es casi la misma invalidancia que lo otro, ¿no? ¿Sabes? O sea, me refiero... Claro, o sea, yo prefiero hablar del respeto y de la... Humanidad. Y de la dignidad humana, exacto, a decirle a alguien, o sea, que eso, que está siendo... Sí, o sea, al final, tú eres racista, o sea, lo que entendemos como racismo es porque tú estás entendiendo como menos humano, como no tu igual, a una persona negra, a una persona gitana, lo que sea. Tú les estás entendiendo como que no son capaces de... Tú estás directamente como posicionándose en una categoría de segunda. Entonces, no estás ni entendiendo de dónde viene esa persona, ni por qué... A lo mejor sí que hace algunas cosas que encajan con tus estereotipos. En plan, tú dices, todos los gitanos hacen esto. Y es como, no. Igual una persona te hace esto y esa persona resulta que es gitana, pues puede ser. Pero entonces tienes que entender, igual esa cosa te la haría una persona blanca y no lo categorizarías como, es que esto es porque es blanco, ¿sabes? Claro. Entonces, yo ahí creo que tendremos que entender los condicionamientos sociales que crean estas categorías y cómo luchar contra ello, sobre todo contra esa discriminación, al final, no tanto contra... Eso es una enfermedad, porque a mí eso de que se cura leyendo, que se cura, el fascismo se cura viajando... Sí, pero bueno, es que esto suena como a... Eso es porque no le han echado un buen polvo, ¿no? Al claro, exacto. Pues llévalo ahí con una cubana y vas a ver lo que tal, y hay gente, ¿no? y es como no, y hay gente que es fascista o es racista o es homófoba o es transfoba
porque le viene muy bien también. O sea, hay gente que lo hace desde la ignorancia, desde luego, y hay gente que lo hace porque le viene muy bien también. Incluso, fíjate, mira, yo con un autor que ahora he escrito un capítulo para su segundo libro, que es David Saavedra, que es el de Memorias de un nazi. Sí. Y yo siempre hablo con él de la funcionalidad de la radicalidad, ¿no? Porque muchas veces creemos que es solamente el contenido, la ideología, pero claro, ahí estamos negando, y aquí sí voy a romper una lanza a favor de la psicología individual, las variantes individualistas, ¿no? Es decir, o sea, igual que todo el mundo está en una cultura de culto al cuerpo y todo el mundo no desarrolla un trastorno de conducta alimentaria, que desde luego estar en una cultura de culto al cuerpo tiene una influencia, pero si no el 100% de la población lo desarrollaría, claro, luego hay factores individuales que tienen que ver, pues eso, pues con cómo yo necesito sentirme moral o intelectualmente superior, o cómo a través del discurso de odio estoy tapando mi propia vulnerabilidad, o cómo estoy proyectando en el otro problemas míos que no tengo resueltos, ¿no? Independientemente del contenido ideológico de si eres sarpero o eres de extrema derecha o eres carlista o lo que sea, ¿no? Sí, desde luego. No, y luego, a mí esto me parece muy llamativo. Por ejemplo, si pensamos en Trump. Trump está ahora movilizando y creando unas leyes en contra de las personas trans desde el momento que llegó a la política. En su primera legislatura, Trump no hablaba mucho de lo trans porque no era un tema tan... Sí, de batalla cultural. Claro, ¿no? ha sido conforme ha visto que esto le gana votos, o le permite distraer mientras mueve otras piezas, o le permite movilizar a la gente y radicalizar a la gente para que le voten a él, que de repente empezó a decir lo de que las mujeres en los baños, o sea, son hombres que se meten en los baños y lo que coño sea, ¿no? Entonces, que sí que hay un aspecto de utilidad y un aspecto individual, a veces cínico y a veces simplemente, pues eso, de nuestras circunstancias propias individuales, que no, lo que dices, no solo la cultura del cuerpo del culto al cuerpo, perdón, te va a explicar una conducta, te tiene que explicar, necesitamos análisis más, cuando analizamos a un individuo, más holísticos, pero claro, eso ya es... Complicado. Sí. O sea, yo creo que también es entender, y un poco por cerrar, que yo creo que es como que no hay categorías rígidas de bueno o malo, sino entender que, o por lo menos en psicología, yo se lo digo mucho a mis alumnos, no es tanto lo que hace la persona, sino para qué hace lo que hace. Claro. ¿No? Porque, oye, pues si yo me tomo unas cervezas con unos colegas para echar un rato y hablar de nuestros problemas y tal, pues bueno, beber alcohol no suena muy sano, pero lo estoy haciendo en un encuadre útil y adaptativo. Y a lo mejor hacer deporte, que suena muy bien, pues si cada vez que estoy triste me voy a hacer dominadas, pues lo estoy convirtiendo en una estrategia de represión emocional, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí hay un poco el entender que al final la pregunta es desde dónde estamos utilizando las identidades, desde dónde estamos utilizando los movimientos y desde dónde estamos... No, o sea, al final es con qué función estamos hablando y manejando todo esto. Claro, ¿no? O sea, yo para mí a mí la identidad me sirve para encontrar a gente afín, a gente con las mismas situaciones y que tenemos los mismos horizontes de liberación y de lucha y de reivindicación política también, ¿no? Entonces, yo en ese sentido uso la identidad, en plan... Claro, no es una identidad simplemente porque eres homosexual o eres bisexual vas a encajar conmigo, es sé que hay más gente dentro de este colectivo que va a tener estas preocupaciones. Entonces, pues voy a buscarlas, pero no me voy a llevar con todos los maricones porque sean maricones. Quiero decir, ¿sabes? Lo mismo que a ti y a mí nos puede molar la historia, estar en un club de historia porque nos gusta hablar de estas mierdas, ¿no? Exacto. Entonces, creo que hay que ir un poco por ahí, un poco por ver para que la identidad no se coma al individuo, pero que el individuo pueda recoger la identidad. Exacto, ¿no? y que tú no utilices la identidad para decir, es que como soy X, pues esto me... Sí, a mí eso sí me preocupa, tío. Y lo veo cada vez más, sobre todo en gente joven que están definiéndose desde una identidad preconcebida, ¿no? Como que cogen el paquete. Y sobre todo porque eso, más que la identidad sea de un tipo u otro, les impide conocerse realmente. Exacto. Porque a mí no tú te conoces en tu experiencia. Claro, ¿no? que yo hago mucho el chiste de yo soy maricón, no me gusta el fútbol. O sea, en plan, que hago el chiste, es un chiste. Pero tengo amigos que son gays y les gusta el fútbol y y a mí no me gusta el fútbol desde mucho antes de saber que yo era nada. Claro, entonces... o sea, mi mejor amiga es en general heterosexual, pero tuvo una novia.
Y yo es una cosa que he admirado mucho de ella porque no necesitó construir una identidad o ponerse una etiqueta y simplemente se permitió la experiencia. ¿Sabes? Y creo que es algo que a mí, por ejemplo, que en eso soy más rígido, me costaría que te cagas permitirme algo porque no encaja en mi identidad o en lo que yo me etiqueto o en lo que yo digo que soy, ¿no? Claro, que luego hay gente que le diría a esta amiga tuya en plan, no, entonces es que eres bisexual. Es como, o sea... Sí, pero realmente si no entiende, o sea, si ella no quiere entenderse como bisexual, pues tampoco le puedo yo decir, no, tú eres tal, claro. ¿Sabes? Bueno, ya para terminar, última pregunta, tío, que es la que le hago a todo el mundo. ¿Qué diría tu epitafio? Mi epitafio. Yo diría... No sé cuándo moriré, si será dentro de mucho, dentro de poco, pero yo creo que mi epitafio diría algo así como disfrutó mientras pudo y dio mucho por culo. Algo así. Pues, tío, yo he disfrutado mucho con esta charla. Espero no haberte dado mucho por culo en el mal sentido, que haya sido un sentido nihilista y agradable y de encuentro. Y nada, tío, muchísimas gracias porque tenía muchas ganas de tener una conversación un poco más en los grises, de jugar a veces a ser un poco abogado del diablo y bueno, me encanta que podamos tener este encuentro. Muchas gracias, Mikel. Muchas gracias. Un abrazo, tío. Hombre, a través de la mesa. Eso es, está complicado. Gracias.